Hola, buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase. Gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio. Eh, Permítanme un ratito, por favor. Ya. Ok, bueno, espero que hayan tenido un bonito fin de semana y vamos a iniciar, ¿no? Entonces, recapitulando rápidamente qué habíamos visto el miércoles de la semana pasada, terminamos de ver el tema, o sea, conceptualmente hablando los pasos de la conciliación tributaria. Por cierto, no le subí el archivo, perdón, el video explicando el archivo, porque prefiero hacerlo en directo para que ustedes vayan preguntando de a poquito las inquietudes que tengan. ¿Ok? Perdón. Ok, a ver. Entonces, nos habíamos quedado, voy a compartir el reglamento, nos habíamos quedado en esta temática, ¿verdad? Eh, del cálculo de la base imponible, donde ya habíamos visto en el artículo anterior, eran los 15 pasos la, de la conciliación tributaria, ¿verdad? Donde habíamos abordado también un poquito este tema de las deducciones adicionales, habíamos explicado a qué se referían esas deducciones adicionales que la norma prevé, que son beneficios tributarios al fin de cuentas, en algunos ámbitos, ¿no? Algunos en el ámbito de la contratación, otros en el ámbito de la adquisición de maquinaria especializada, por así decirlo. Y lo que debemos tomar en cuenta era lo que finalizábamos la clase anterior diciendo que esas deducciones adicionales no constituían, por ejemplo, para el tema de depreciación de activos, no constituía una depreciación acelerada. Era a nivel contable mi depreciación anual a 5, 10, 15, 20 años, ¿verdad? Bueno, 3, 5, 10 y 20. No sé de dónde me salió 15, perdónenme un ratito los 15, borren ese 15. 3, 5, 10 y 20. Y en ese sentido, pues eso está a nivel contable y todas estas deducciones adicionales, habíamos dicho que eso va directamente a nivel conciliatorio, ¿sí? Ya, ahí les estoy compartiendo un ratito el Excel. Es este casillerito de deducciones adicionales, ¿sí? Del 810. Ese es el famoso casillero. Ahí ustedes se dan cuenta que solo dice deducciones adicionales. No hay un casillero especial para deducciones adicionales por discapacitados, por contratación de discapacitados, por contratación de mujeres. No hay un casillero de deducciones adicionales exclusivo para estas maquinarias de producción más limpia. No. Todo lo consolidamos y vamos haciendo nuestros papeles de trabajo de cada una de las deducciones adicionales y lo ubicamos de manera consolidada en el casillero 810. Entonces, ese es otro tachito, otro recipiente donde van a caer todas estas deducciones adicionales que nosotros vamos hablando. Vimos también el tema de la amortización de pérdidas, ¿verdad? La amortización de pérdidas, que lo que va a hacer es disminuirme la base imponible. Y en ese sentido, pues habíamos llegado precisamente a utilidad gravable o base imponible. Entonces, lo que nos toca ver aquí a continuación, voy a dejar de compartir el Excel, es acudir a la Ley de Régimen Tributario Interno. Tomen nota, por favor, artículo 37, donde aplicamos la tarifa precisamente a esa base imponible. Donde aplicamos el artículo 37 a esa base imponible.
¿sí? Regáleme, por favor, 5 segunditos. Un ratito me voy a poner en mute, por favor. Ya, ok, mis queridos alumnos. Entonces, estamos afinando el tema conceptual, ya vamos a ir a la práctica. Entonces, una vez que llegamos a la base imponible, asumiendo el caso que estamos liquidando una sociedad, aplicamos a esa base imponible luego de conciliación las tarifas que le correspondan según el escenario en que la compañía caiga, ¿no? Entonces vamos revisando el artículo 37 que nos dice los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador indirectamente o de manera muy directa nos están diciendo no vamos a pagar sobre ingresos exentos. De ahí la importancia, mis queridos alumnos, y perdonen que sea repetitivo, la importancia de saber y definir bien qué son ingresos exentos y qué son ingresos gravables. Sobre los ingresos gravables, yo voy a aplicar el 25% de la base imponible. Los ingresos gravables de una sociedad constituida en el Ecuador, así como así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán el 25%. Sociedades constituidas en el Ecuador es lo más sencillo que nosotros podamos tener ejemplo, ¿no? Corporación El Rosado, Holcim, Supermaxi, etcétera, etcétera. Son empresas ecuatorianas constituidas aquí. Sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país. Una casa matriz puede tomar la decisión por el tema de inversión extranjera directa incluir al Ecuador como un país destinatario de esa inversión y decide instalar una sucursal de esa sociedad allá en el exterior. No es lo mismo sucursal que filial, mis queridos alumnos. La sucursal depende directamente de casa matriz y no hay necesidad de hacer inversiones. Una filial, sí hay que hacer una inversión monetaria, hay que constituirse aquí dentro del país y va a funcionar como cualquier otra compañía ecuatoriana. Una sucursal de sociedad extranjera no tiene obligaciones tributarias a más de la del impuesto a la renta eh, y tienen ciertas salvedades respecto a los otros impuestos y también en temas societarios. Pero al final de cuentas es una compañía más de aquí del Ecuador y un establecimiento permanente es sinónimo de la filial que yo les acabo de decir. ¿Sí? Entonces, Holcim, tenemos Holcim Ecuador, sabemos que Holcim Ecuador pertenece a el grupo multinacional Holcim Limited. Esa es una compañía ecuatoriana domiciliada aquí en el Ecuador, porque antes de que se llame Holcim, perdón, se llamaba de otra forma. Era una compañía ecuatoriana de capital ecuatoriano, solo que a veces estos grupos internacionales o multinacionales adquieren, compran esas compañías y pasan a llamarse, pues obviamente, como su razón social a nivel del mundo. Eh, Pepsi, por ejemplo, nació como una compañía ecuatoriana, tenía otro nombre. Ya no recuerdo, pero Holcim era la Cemento Nacional era el nombre. De ahí Pepsi creo que fue Embotelladoras Nacionales, creo que se llamó en su momento. Y repito, estos grupos internacionales vienen a Ecuador y adquieren, no crean una nueva compañía. Ya ven
las compañías que están creadas aquí y les compran sus acciones y pare de contar, ¿no? Sin embargo, nuestra ley abre un poquito el panorama, abre un poquito el abanico, mejor dicho, y a esos tres tipos de sociedades, las normalitas, las puras criollas, por así decirlo, más estas sucursales o los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, cualquiera de ellas va a tributar el 25% de la base imponible. Y esa es la tarifa general, mis queridos alumnos. Esa es la tarifa general. Cuando en la norma ustedes escuchen, pagarán la tarifa general de sociedades, recordemos que es el 25%. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de partida. Sin embargo, se pueden sumar 3 puntos más cuando la compañía tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares sobre cuya composición societaria no, mejor dicho, se haya incumplido el deber de informar de acuerdo a la ley. Este literal A, tomen nota por favor, está asociado a otra obligación tributaria que se llama el anexo de accionistas hasta hace un par de años o hasta el 2024. A partir del 2025 se llama anexo REBEFIX. REBEFIX, tal cual como suena, ¿sí? Registro de beneficiarios finales, constituyentes y societarios, algo así creo que se llama ese anexo. Ese anexo, así como el ATS, como el anexo REDEP, se lo presenta, en este caso de manera anual, en enero de cada año, y ese anexo, su objetivo es indicarle, informarle a la administración tributaria cuál es su composición accionaria al 31 de diciembre de cada año. Y ustedes pueden decir, profesor, pero si los accionistas están en la super de compañías, si Rentas también tiene listado de accionistas, ¿cómo así que se crea un nuevo anexo? En el tema de acciones, mis queridos alumnos, hoy yo soy accionista de la compañía XYZ y mañana la señorita Stephanie López me compra mis acciones y yo dejo de ser accionista y ahora la nueva accionista es la señorita Stephanie López. Eso se cambia con una velocidad incalculable. Es un acuerdo entre las partes, yo le vendo mi paquete accionario a cualquier otra persona natural o incluso hasta otra compañía y a veces los trámites demoran. A veces las compañías no actualizan su información en la super de compañías, por ende no actualizan la información en el SRI y bajo esas circunstancias Rentas creó desde hace muchos años el famoso anexo de accionistas, ahora llamado anexo Rebefix. Entonces este anexo se lo presenta en enero de cada año. ¿Cuándo declaramos impuesto a la renta de sociedades? Recuerden, abril de cada año. Si abril de cada año la compañía Ruiz S.A. no ha presentado el anexo Refix, no va a tributar sobre el 25, va a tributar sobre el 28%. ¿Sí? Va a tributar sobre el 28%. ¿Cuándo se presenta el anexo Refix? En enero de cada año. ¿Cuándo declaramos el impuesto a la renta del 2025? En abril del 2026. Si por un descuido del contador, del jefe de impuestos, ese anexo Rebefix no se lo subió a la fecha en que voy a declarar, yo no debería tributar sobre 25, yo debo tributar sobre 28. Profesor, ¿y Rentas cómo se da cuenta de eso? Ni se da cuenta, para serle franco, porque el sistema de declaraciones no está atado o no tiene un vínculo al sistema de recepción del anexo Redefix como para que calcule automáticamente. Por eso la tarifa, el espacio, el casillero de la tarifa en el formulario en página web es digitable. Yo puedo ubicar la tarifa que yo quiera. ¿Sí? Entonces, profesor, si nos olvidamos y a sabienda que nos hemos olvidado, ¿podemos tributar sobre el 25? La respuesta es sí, pero debió haber tributado sobre el 28. ¿Cuándo se van a dar cuenta?
con la misma respuesta que les vengo dando desde el inicio de la materia, cuando Rentas haga algún control. Y que si bueno, cuando abra una auditoría, mejor dicho, y el auditor revisa, se descargan todos los anexos, el ATS, el REDEP, el REBEFIX. Oiga, ve, Ruiz S.A. presentó el anexo en mayo del 2026, posterior a cuando tenía que presentar su declaración. Debió haber tributado sobre 28%. O lo que es peor, nunca presentó el anexo de accionistas de ese ejercicio económico. En la auditoría, cuando le vayan a hacer la liquidación, se le va a sumar 3 puntos a la tarifa. Usted no debió tributar sobre 25, usted debió tributar sobre 28. Entonces, ese es el famoso primer literal cuando me aumentan 3 puntos adicionales. Y por otro lado, miren que dice o será el 28 cuando dentro de mi cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital, esto que estoy sombreando, accionistas quisieron ser muy legales en el sentido de la redacción, cuando dentro de la cadena de propiedad de los accionistas exista un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo sea residente fiscal del Ecuador. Esta última partecita, hace unos 4 o 5 años la incluyeron. Antes, 2016, 17, si un accionista estaba domiciliado en paraíso fiscal, había que sacar una proporción. Si ese capital era más del 50% que estaba domiciliado en paraíso fiscal, automáticamente tributaba 3 puntos más. ¿Sí? Solo por el hecho de estar radicado en un paraíso fiscal. Pero ahora ya incluyeron esta parte y dice que sí, debe estar en paraíso fiscal, pero que aparte el beneficiario efectivo sea un residente fiscal del Ecuador. Ya vamos a hacer una tablita en Excel para que logremos interpretar bien esto de aquí. Se mantiene lo de los 3 puntos, dice cuando, en el tema de los paraísos fiscales, cuando sea superior al 50% del capital social de aquella sociedad. Cuando la mencionada participación sea inferior al 50%, la tarifa de 3 puntos porcentuales aplica sobre la proporción de la base imponible que corresponda a esa participación. Entonces, vamos copiando esta partecita, llevémoslo a un Excel para que nosotros tengamos claro cuándo debemos tributar al 28%. Entonces vamos escribiendo aquí. Tarifa del impuesto a la renta de sociedades. ¿Sí? Tarifa del impuesto a la renta de sociedades. Vamos a ponerlo centradito. Ok. Entonces tenemos primero la tarifa general. Vamos a hacer un pequeño cuadrito sinóptico, 25%. No hay vuelta que darle. Es la tarifa general.
y sobre aquella nosotros vamos a establecer si es que caemos en el aumento del 3 puntos o también vamos a ver lo contrario. Hay ciertos beneficios que me rebajan la tarifa. Dos, la tarifa sube al 28% cuando no he presentado el anexo REBFIX. Ya vamos a profundizar en eso. Y B, dice, cuando dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital exista un titular residente en un paraíso fiscal. ¿Sí? Exista un paraíso, un accionista domiciliado en un paraíso fiscal. Entonces, cuando yo tengo un accionista que resida en un paraíso fiscal, régimen de menor imposición o régimen preferente, que para efectos tributarios todo es considerado paraíso fiscal. Sin embargo, repito, antes, 16, 17, 18 por ahí, con que la compañía tenga un domiciliado en Panamá, tenga un domiciliado, sea natural o sociedad, en Islas Vírgenes Británicas, se le subía la tarifa a 3 puntos y se sacaba la proporción. Ahora ya no, no es tan pecado, es un pecado un poco chiquitito el que usted tenga un accionista en paraíso fiscal. Pero miren lo que dice, cuyo beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador. Entonces aquí tenemos que ponerle otra flechita que me sube cuando tengo un beneficiario final, perdón, beneficiario efectivo que sea residente en Ecuador. ¿Ok? Entonces voy a deshacerme de esto de aquí. Vamos a guardar esto de aquí antes de que se vaya a perder. Tarifas, sociedades. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, es necesario ir al reglamento para saber lo que es un beneficiario efectivo. Eso está en el reglamento. A ver, beneficiario efectivo. ¿Qué dice el reglamento de beneficiario efectivo? Para efectos tributarios se va a entender como beneficiario efectivo la definición de beneficiario final prevista en la ley de creación del SRI. Lo dispuesto en el inciso anterior no aplicar para operaciones de rentas pasivas, para evitar para los convenios para evitar la doble imposición, etcétera, etcétera. En cuyo caso vamos a entender como beneficiario efectivo a quien legal, económicamente o de hecho tenga el poder de controlar la atribución del ingreso, así como de disfrutar y disponer del mismo. Entonces, beneficiario efectivo no es otra cosa más que el dueño del capital. ¿Sí? Para no andar con muchas definiciones técnicas y confundirlos a ustedes, beneficiario efectivo es aquella persona que tiene el uso, el disfrute de ese capital.
Entonces aquí vamos a poner un par de ejemplos. Aquí tenemos la compañía XYZ, Sociedad Anónima Ecuatoriana, ¿sí? Ecuatoriana. Y tiene dos accionistas, Javier Ruiz con el 80% y tiene a la empresa ABC, Sociedad Anónima, con el 20%. ¿Sí? Ambos son residentes ecuatorianos. ¿De acuerdo? Ambos son residentes ecuatorianos. Debajo de ABC, ¿quién está? Debajo de ABC, asumamos que está la señora Ligia Marcial y está la señora o el señor, por ejemplo, Carlos Pacheco. ¿Sí? También ambos ecuatorianos, residentes ecuatorianos. Ojo, no es lo mismo ser ecuatoriano que ser residente ecuatoriano, ¿no? Si tenemos claro ese tema, ¿no? Hago un paréntesis. Todos nosotros nacimos en el Ecuador, ¿verdad? Voy a dejar de compartir para verle las caritas. Todos nosotros nacimos en el Ecuador. Somos nacionales ecuatorianos, somos ciudadanos ecuatorianos. La ciudadanía ecuatoriana se la obtiene por dos métodos, o por nacimiento, que somos todos nosotros, o por naturalización, que por ejemplo, y disculparán el ejemplo de fútbol, aquellos jugadores extranjeros que pasan 5 años aquí y le dan la nacionalidad ecuatoriana por méritos, por actividades trascendentales que ayudan al desarrollo del país, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nacimiento o naturalización. Eso es nuestra nacionalidad. Para efectos tributarios, lo que se debe tomar en cuenta es la residencia, que no es lo mismo que nacionalidad. La señorita Liskeila Macías puede haber nacido aquí en Ecuador, pero ya está residiendo en Nueva York 5 años. Fiscalmente, no ciudadanamente o civilmente, fiscalmente ella ya es residente de Estados Unidos, porque pasó más de 183 días en un año. Entonces, ella es ecuatoriana de nacimiento, pero residente fiscal de Estados Unidos. Yo nací en el Ecuador, nacional ecuatoriano, tengo ciudadanía ecuatoriana, pero ya tengo 8 meses viviendo en Italia. Ya pasé los 183 días, o mejor dicho, estoy viviendo todo el 2025 en Italia. Italia, como tiene su registro de ingresos del país por su policía de inmigración, va a decir, mira, ve, Javier Ruiz ingresó a Italia el 1 de enero del 2025. ¿Sí? Y no ha salido, por lo tanto, ya es residente fiscal. Entonces, es diferente la concepción o las definiciones de nacionalidad y de residente. Lo que nos interesa en nuestro ámbito tributario siempre es la residencia fiscal, no la residencia ciudadana, la residencia civil, la residencia fiscal. Claro, porque Estados Unidos, para que usted sea residente civil en Estados Unidos, tiene que pasar algunos años y haber demostrado ni sé cuánto de ingresos y que está trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Tributariamente es un concepto mucho más ágil, por así decirlo. ¿Ok? Dicho eso, regreso a mi Excel, regresamos a nuestro Excel y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces aquí teníamos nuestra compañía XYZ que tiene estos dos accionistas, Javier Ruiz como persona natural y tiene a la compañía ABC como compañía accionistas. Y aquí está nuestro 100% del paquete accionario, ¿no? 100% del paquete accionario. Listo. Detrás de ABC habría que investigar, ¿verdad? Detrás de ABC habría que investigar quiénes, perdón, quiénes son los accionistas de esa compañía. Y ahí ustedes van a preguntar, profesor, ¿y eso cómo lo vamos a saber? Oiga, si nosotros somos la compañía XYZ, que es la que estamos analizando,
Nosotros debemos saber quién está detrás del capital de nuestra compañía o no. Les digo esto porque a veces, a veces ciertas compañías o ciertos contribuyentes, ¿y yo quién voy a saber cuál es mi accionista? ¿Cómo que cómo va a saber quién es su accionista? Si ese es el capital, usted está en manos de esa persona o de esa compañía. Usted tiene que saber quién está detrás de usted. En teoría, ¿no? Se debería suponer. Entonces, por debajo de esta compañía están dos personas naturales, residentes ecuatorianos. Entonces, en este escenario, esta compañía tributa al 25%. Cae dentro de la generalidad del artículo 37 y no hay vuelta que darle porque sus accionistas, ni directa ni indirectamente, están domiciliados en paraísos fiscales. ¿Sí? Y estas dos personas, aparte de ser residentes ecuatorianos, vienen a ser los beneficiarios finales o efectivos. ¿De acuerdo? Beneficiarios finales o efectivos. Entonces, este es el escenario más tranquilo, más común que podemos tener y que nosotros nos podamos encontrar en un análisis de la conciliación tributaria. Ahora vamos a hacerla un poquito más difícil. Javier Ruiz ahora tiene el 15% y la compañía ABC va a tener el 85%. Pero ¿cuál va a ser la temática aquí que le va a cambiar? ABC está domiciliada. Ya no podemos poner el de ejemplo Panamá porque Panamá ya no es paraíso fiscal. Digamos que está domiciliada en Islas Man o Isla del Hombre, ¿sí? Es una pequeña isla que está más arriba de Reino Unido, casi que llegando al círculo polar ártico, ¿ok? Si gustan, googleen, si no me creen. Islas Man, ese sí es un paraíso fiscal, ¿ok? Ese sí es un paraíso fiscal. Y vamos a ponerlo aquí de rojito para que nos llame la atención, porque es un paraíso fiscal. Entonces aquí vamos a tener esta salvedad que los accionistas de esa compañía ABC, ¿sí? Bueno, ABC Limited, que está domiciliada en un paraíso fiscal, son la señora Ligia Marcial y el señor Carlos Pacheco, ¿sí? Y asumamos que la señora Ligia Marcial tiene el 55% y acá tiene el 30% restante de ese 85%. En ese escenario, mis queridos alumnos, es cuando aumentamos 3 puntos porcentuales a la tarifa del impuesto a la renta de sociedades. Porque ahí sí estamos cumpliendo lo que dice aquí, bueno, lo que decía, ¿no? Ya borré la parte de la ley, ¿no? Está esta partecita, está esta parte, ¿no? Dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital, existe un titular residente establecido o amparado en paraíso fiscal. Si la tenemos, que es la compañía ABC Limited, domiciliada en Islas Man. Cumplimos con ese primer parámetro. Y que el beneficiario efectivo sea residente fiscal en el Ecuador. ¿Quiénes están detrás o quiénes son los accionistas de esta compañía domiciliada en un paraíso fiscal? Dos residentes ecuatorianos. Por lo tanto, son beneficiarios finales. Entonces, ahí sí cumplimos con las dos condiciones: que esté domiciliada en un paraíso fiscal y que el beneficiario efectivo sea
un residente ecuatoriano. Profesor, ¿por qué se da esta trama? Porque una de las características que tienen los paraísos fiscales, mis queridos alumnos, es que se pueden aperturar, se pueden abrir compañías sin tener presencia física en ese país. Lo podemos hacer vía online, podemos contratar un estudio jurídico en ese país y se abre la compañía con accionistas ecuatorianos. En teoría, otra de las características de los paraísos fiscales es que esos países no comparten información, no comparten información ni de nivel societario, no le van a decir a cualquiera cuáles son los accionistas, no comparten información a nivel bancario, no van a informar ni cuántas cuentas existen, ni el monto de las cuentas que existan, cuentas bancarias me refiero, no en Islas Man, y tampoco van a compartir información tributaria. Es decir, para que sea un paraíso fiscal, baja o nula tributación, bajas tarifas o incluso tarifas ceros en renta, este alto sigilo en todos los sentidos, societario, bancario y de impuestos, tampoco comparten información de manera general y tampoco suelen firmar convenios para evitar la doble imposición. Son más o menos las tres o cuatro características de un paraíso fiscal. No necesariamente un paraíso fiscal es donde no se paga impuesto. Tiene que cumplir con otros requisitos adicionales. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿por qué las utilizan? Porque, claro, la compañía ecuatoriana envía el dividendo a la compañía de Islas Man creyendo que no van a tributar sobre ese ingreso en ese país. Sin embargo, nuestra norma ecuatoriana en dividendos, aquí tenemos obligatoriamente que hablar de dividendos porque estamos hablando de accionistas, manda a retener en fuente ahora el 14% cuando esta compañía ecuatoriana le envíe los dividendos a su compañía ABC Limited en Islas Man. Ya le va a retener el 14%. Entonces Ecuador dice, listo, ya le retuvo, en teoría, esos beneficiarios efectivos ya pagaron el impuesto a la renta, al menos vía retención. Pero por otro lado, aquí sí, XYZ, su tarifa va a ser del 28%. ¿Y por qué digo sobre toda la base? Por lo que dice aquí la norma. Esos tres puntos que vamos a sumarle aplicará a toda la base imponible cuando el porcentaje de participación de accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios similares, por quienes se hayan incurrido en cualquiera de las causales referidas en el artículo, sea igual o superior al 50% del capital. ¿Cuánto es el porcentaje de capital de esta compañía que está domiciliada en paraíso fiscal? 85%. Como es mayor del 50%, a toda la base imponible le vamos a gravar el 28%. A toda la base imponible le vamos a gravar el 28%. Preguntas, dudas, inquietudes, escenario uno, escenario 2. ¿Todo claro, mis queridos alumnos? Esto de ley va a estar en el examen, ¿no? A nivel conceptual y también a nivel de práctica. ¿Inquietudes, dudas? ¿Ninguna? Entonces ahora vamos a el tercer escenario posible. Javier Ruiz con el 60% y ABC con el 40%. ¿Sí? Bajo las mismas circunstancias, domiciliado en paraíso fiscal y detrás de ABC Limited están dos ciudadanos y residentes ecuatorianos, los dueños del capital. ¿Qué dice la norma en ese sentido? Identificamos que dentro de la cadena de accionistas, dentro de la cadena accionaria, mejor dicho, de la compañía, hay un residente en paraíso fiscal, bingo.
ABC Limited, y que sus beneficiarios efectivos son residentes fiscales en el Ecuador, bingo. Por ahí veo una preguntita. Correcto. Pregunta Mayerly. Buenas noches, profesor. ¿Se puede dar el caso que un residente fiscal en el Ecuador se establezca luego de cierto tiempo en un paraíso fiscal? ¿También aplicaría la tarifa del 28%? Claro, mi querida Mayerly. Muchísimas gracias por esa pregunta. Es decir, acá, vámonos al primer escenario. ¿Qué pasa si la señora Ligia Marcial en el 2030 se va con su familia a Islas Vírgenes Británicas y se queda viviendo allá 15 años, 20 años? Ya es residente fiscal en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, la compañía puede ser ecuatoriana, pero dentro de su composición accionaria de XYZ, en el arbolito que vamos abriendo, Ligia Marcial ya va a estar domiciliada en un paraíso fiscal. En ese momento es susceptible a que la tarifa suba el 3%. Correcto, mi querida Mayerly. Es posible, si se puede dar ese escenario. Y lo interesante aquí del texto de la norma es esto, ¿no? Dentro de la cadena de propiedad, no nos dice al primer nivel, no nos dice al segundo nivel, no nos dice en X nivel. Dentro de la cadena de propiedad, eso incluye al accionista del accionista del accionista. ¿Qué pasa si aquí ABC no hubiera sido dos personas naturales? Si no hubiera sido compañía Motores Chilenos domiciliada en Chile, compañía con el 10%, compañía Europa Business domiciliada en Italia con el 5% y compañía Ramos SA domiciliada en España. Detrás de una compañía ecuatoriana tenemos tres accionistas en diversos países que son también compañías. El árbol se va haciendo más grandecito. Hay que XYZ en su anexo RBFIX debe informar hasta el último nivel. Entonces se va abriendo el arbolito hasta llegar a beneficiarios finales, a personas naturales. Entonces, la norma es bastante clara y dice, si dentro de la cadena de propiedad está alguien domiciliado en paraíso fiscal, no es que automáticamente, ojo, eso es lo que vengo diciendo, puede ser que subamos hasta el 3%. Ahí lo tenemos que complementar con que el beneficiario efectivo sea residente fiscal del Ecuador. Sea residente fiscal del Ecuador. Entonces, el tercer escenario, ¿verdad? El tercer escenario, ¿qué dice esta partecita aquí? ¿Qué pasa cuando la mencionada participación es menor al 50%? Aquí. ¿Qué pasa si esa participación en paraísos fiscales es menor al 50%? Ya ahí no, la norma no puede ser fiscalista y decirle sobre toda la base imponible te grabo el 28, porque no es más de la mitad que está domiciliado en paraíso fiscal, es menos de la mitad. Entonces hay que hacer una proporción. Y ahí dice, la tarifa correspondiente a sociedades más 3 puntos porcentuales aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo con lo indicado en el reglamento. ¿Sí? Entonces, asumamos para este escenario 3 que la base imponible fue de $1.000.000. ¿De acuerdo? Fue de $1.000.000. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que sacar, como nos gustan los politécnicos, base imponible sub 1, base imponible sub 2.
Esta primera base va a ser ese millón por esta composición accionaria y la segunda base imponible va a ser este millón por la otra composición accionaria. No estoy haciendo más que dividir mi base imponible general en dos bases imponibles pequeñas. Y aquí le vamos a aplicar la tarifa. Sobre los 600.000, ¿qué tarifa aplicarían ustedes, mis queridos alumnos? ¿Qué tarifa del impuesto a la renta aplicaríamos? 25, Mayerle. Muchísimas gracias. Correcto. Profesor, ¿por qué el 25 y no el 28? Porque estoy sacándole la proporción de uno de mis accionistas que está domiciliado en Ecuador. Razón por la cual, otra vez, como dije hace un ratito, no podemos ser fiscalistas y grabarle el 28% a todo. No, le respeto su composición. Como la mayor parte está en no paraíso fiscal, debo hacer esta subliquidación de la base imponible. Y para la otra base imponible, como sí forma parte de un paraíso fiscal y que tiene residentes ecuatorianos, de hecho puede haber un cuarto escenario, ya se los voy a hacer, aquí aplicamos el 28%. Entonces, ¿cuánto sería el impuesto a la renta causado de esta compañía? Sería esto por esto. Uy, ¿qué pasó? Ay, perdón. Ya sé lo que pasó. Y viste, le pusiste más en vez de multiplicar. Rrr, ya. Ok, ahí tenemos, ¿no? El 25% de 600.000 dólares, 150.000 dólares. El 28% de 400.000, 112.000 dólares. Entonces, ¿cuánto va a ser mi impuesto a la renta causado final? 262.000 dólares. 262.000 dólares. ¿Sí? Que haciendo la misma ecuación por acá, para el escenario 2, si la base imponible fuese ese millón de dólares, ¿verdad? Aquí sí le vamos a aplicar una tarifa del 28 y vamos a pagar 280.000 dólares. 280.000 dólares versus acá 262.000 y versus acá, déjeme incluir una, aquí sería una base imponible, vamos a copiar todo esto de aquí, una base imponible del millón de dólares y en cambio la tarifa es del 25. Y ahí tendríamos nuestros tres escenarios de el impuesto causado por cada uno de los escenarios, valga la redundancia, ¿no? Escenario uno, escenario 2 y escenario 3. ¿Ok? Y puede haber un cuarto escenario, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a plantear esto por acá. Escenario 4. Y miren lo que voy a hacer. Presten mucha atención. Vamos a manejarnos los mismos porcentajes, pero detrás de este paraíso fiscal está Carla de la Cuadra y está este,
Marlon Dueñas. ¿Ok? Eh, esta señora es residente de Argentina y este señor residente español. ¿Ok? La misma estructura. 60% es dueño de este capital, del capital social de esta compañía, Javier Ruiz, residente ecuatoriano, y el 40% una compañía ABC domiciliada en Islas Man. Y detrás de esa compañía están dos personas, una argentina y una persona española. En este cuarto escenario, ¿qué tarifa sería, mis queridos alumnos? ¿25, 28 o proporcional? Les doy una pista. La norma dice que pueden subir a 3 puntos más cuando dentro de la cadena de propiedad está un accionista domiciliado en paraíso fiscal, ABC Limited. Checklist, cumplimos. Y el beneficiario efectivo es residente fiscal en el Ecuador. En este cuarto escenario, ¿son residentes fiscales en el Ecuador? No es, ¿verdad? No son residentes fiscales o residentes domiciliados en el Ecuador. No son residentes ecuatorianos. Por esa razón, como la norma nos establece esta famosa I, es decir, debo cumplir con los dos criterios, que uno de mis accionistas esté domiciliado en el paraíso fiscal y que los accionistas detrás de ese accionista, o que el beneficiario efectivo, dicho de otra forma, sea residente ecuatoriano. Entonces, en este escenario 4, mis queridos alumnos, la tarifa es del 25%. 25%, tal como está redactada la norma en la actualidad. Hace algunos años, antes de pandemia, era un horror hablar de paraísos fiscales. Era lo peor. Y la norma no nos hablaba nada de beneficiario efectivo. Bastaba solamente con que alguno de mis accionistas esté domiciliado en paraíso fiscal para yo tener un incremento en la base. Y ahí analizamos. Si en paraíso fiscal era más del 50%, sobre toda la base imponible le sumábamos los 3 puntos. Y si era menor al 50%, le sacábamos la proporción que acabamos de calcular. ¿Ok? Pero en la actualidad, ese I me condiciona. Yo en el escenario 4 cumplo con que un accionista de la compañía XYZ está domiciliado en paraíso fiscal. Pero sus eh, beneficiarios efectivos no están domiciliados o no son residentes ecuatorianos. Entonces ahí se rompe un poquito esa trama que se podría haber creado. Yo quedo de acuerdo con Liskeila. Tengo un abogado allá en Islas Caimán, nos saca la compañía con $2.000 en 40 minutos, ya tenemos, y mandamos todo el dinero allá y después nosotros de allá nos enviamos para acá, para disque simular de que no estoy pagándole un dividendo a un accionista, le estoy pagando a un accionista que está domiciliado en paraíso fiscal. Entonces, un poco la traba que pone la norma o la ley, que en este caso sería una norma antielusión, es para evitar que se pongan intermediarios en paraísos fiscales, y que al final ese dividendo regresa al bolsillo de un ecuatoriano. Si nos damos cuenta de eso, ¿no? Que era en este escenario, que era en este escenario, en el segundo y el tercero. Sale el dividendo de Ecuador, va a la cuenta de Javier Ruiz ecuatoriano, no hay problema, pero sale el dinero del Ecuador y va a un paraíso fiscal.
para luego de esa compañía regrese el dinero del Ecuador, porque los accionistas son ecuatorianos. Entonces, para evitar el camuflaje, poner ese camuflaje, poner esa media cortina ahí para que no se dé cuenta el Estado ecuatoriano, es que la norma trata de poner esa norma antielusión, valga la redundancia, que si el dinero termina regresando aquí al Ecuador, se le va a aumentar el 3%. ¿Sí? Y repito, o refuerzo el último escenario, cumplimos el primer supuesto, que uno de mis accionistas esté domiciliado en paraíso fiscal, pero no cumplo con el segundo precepto, de que los beneficiarios efectivos sean residentes ecuatorianos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? A ver, tengo en el chat. Ok, todo claro, gracias, Nayer. Estoy revisando para pegarles también en el Excel este, la definición de beneficiario final que está en la ley de creación del SRI. Aquí está. Uy, es larguísimo este. Ok, no problem, no problem. Ah, a ver, ley de creación del SRI, para que ustedes se me lleven toda la información posible. Y le vamos a pegar la ley de creación. Y beneficiario final. Dice, entiéndase como beneficiario final a la persona natural que efectiva y finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control posea o controle a una sociedad en cuyo nombre se realiza una transacción. ¿Sí? En otras palabras, el dueño del capital. ¿Sí? Entonces aquí les comparto y les pego en el Excel para que ustedes tengan toda esta información. ¿Sí? Y aquí les vamos a mostrar. Aquí estamos viendo, ¿no? Aquí dice, entiéndase como beneficiario final a la persona que efectiva y finalmente a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control posea o controle a una sociedad y o persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También es beneficiario final toda persona natural que ejerce un control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. En otras palabras, la persona natural que está detrás de la compañía. Lo que estamos viendo es la ley de creación del SRI, que ustedes lo pueden ver ahí. Y existe, si están viendo el Google, ¿no? Islas Man, Islas del Hombre, Islas Man, forma parte de la corona británica. Aquí está, ¿no? KPMG
una tasa de impuesto del 0% para las empresas. Para personas físicas sí se pagan ciertas rentas, ¿no? Se aplica una tasa del 10% para personas físicas residentes, otra vez, ¿no? Residentes, no es que le graban, le cobran solamente a los nacionales de Isla de Man, sino a los residentes, que perciban ingresos hasta 6.500 libras para personas solteras y 13.000 para parejas. Pasados esos límites, se paga el 21% de los ingresos. Interesante, ¿no? Interesante. Y la lista de paraísos fiscales, el SRI, ah, caramba, ¿qué pasó? Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Isla Salomón, Isla Cay, Cook, Christmas, Caimán, Azores, Ascensión. Ok, ahí está también en el listado de paraísos fiscales. Ok, entonces, eso respecto a tarifa de sociedades, culminemos el tema viendo también cuando yo tengo 3 puntos porcentuales menos, ¿sí? Respecto a, ok, aquí tenemos. Ok, hay algunas circunstancias en las cuales, queridos alumnos, se puede reducir la tarifa del impuesto a la renta. Es decir, una vez, ojo, el que tengamos un aumento o una deducción de la tarifa no implica que no haga la conciliación tributaria. Debemos hacerla. Recuerden que el último resultado de la conciliación tributaria es la base imponible. Y sobre la base imponible nosotros autodeterminar, nos vamos a autodeterminar la tarifa que vamos a pagar. Entonces, si están viendo la ley de régimen, ¿no? Reducción de la tarifa, gracias, por impulso al deporte, cultura, etcétera, etcétera, y apoyo a atención en discapacidad. Los contribuyentes que reinviertan sus utilidades en el Ecuador en proyectos o programas de atención a personas con discapacidad, deportivos, en programas deportivos, culturales, de investigación, ta, 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 ta. Interesante esto, ¿no? Tendrán una reducción porcentual del 10%. No vamos a tributar al 25%, vamos a tributar al 15%. ¿Qué les parece? Obviamente, todos esos programas deben estar acreditados por alguna institución del Estado, dependiendo a lo que se dedique, y en proyectos calificados, ¿no? En los otros proyectos que no estén calificados, la reducción va a ser el 8%. Es decir, no vamos a tributar al 25%, vamos a tributar al 17%. Se rebajan 3 puntos porcentuales cuando tenemos una nueva inversión. Dice las sociedades nuevas, a ver, acá arriba comienza, las sociedades que se constituyan a partir de la ley orgánica tras la pandemia, es decir, la ley del 2021, es decir, las compañías que se hayan creado a partir del 2021. Las compañías nuevas que se constituyan por sociedades existentes.
La compañía de Liskeila y la compañía de Javier se ponen de acuerdo para crear una nueva compañía, XYZ. Esa nueva compañía va a gozar de la siguiente rebaja. Las inversiones nuevas gozarán de una reducción de 3 puntos porcentuales sobre la tarifa de impuesto a la renta aplicable. Y miren, hasta por 15 años, ¿sí? Hasta por 15 años. Las compañías nuevas, a partir del 2021, las compañías que se creen por medio de otras dos compañías o más compañías, 3% menos de la tarifa y hasta por 15 años cumpliendo los siguientes requisitos, ¿no? No lo vamos a dar lectura porque es mucha información, pero está la norma. Si queremos aplicar el beneficio, tenemos que cumplir con estas condiciones y requisitos. Se reduce la tarifa también por firmar o suscribir con el Estado, con el gobierno ecuatoriano, contratos de inversión. Me pueden rebajar hasta 5 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta, siempre que cumpla también con estos requisitos. ¿Sí? Rebaja de la tarifa impositiva para microempresas, pequeñas empresas o exportadores habituales. Vamos a tener automáticamente 3 puntos menos. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay requisito que cumplir. Leámoslos desde el inicio. Las compañías, las sociedades que tengan la condición de micro y pequeña empresa, así como aquellas que tengan condiciones de exportadores, perdón, habituales, tendrán una rebaja del 3 puntos porcentuales. Perdón. Para exportadores habituales, esta tarifa se aplicará siempre que el correspondiente ejercicio fiscal se mantenga o incremente empleo. No hay más. Es decir, si la compañía de Edgar se constituye como una microempresa, va a tributar sobre el 22 y no sobre el 25%. Si la compañía de Carlos es exportadora habitual, en el reglamento se define lo que es exportador habitual. ¿Están viendo ahorita exportador habitual? ¿Me confirman, por favor, el reglamento? Sí, Gracias. ¿Qué es un exportador habitual? La compañía de Carlos, por ejemplo, que sea una exportadora, dice que para que sea exportador habitual, las exportaciones anuales sean igual o superior al 25% de las ventas anuales. Y Carlos va a decir, no, pues profesor, si yo el 95% de lo que yo vendo es al exterior y el 5% lo vendo. Perfecto, usted cumplió con este monto. B, que por lo menos haya realizado 6 exportaciones en 6 diferentes periodos mensuales. ¿De acuerdo? 6 exportaciones. Ahí se lo considera exportador habitual. Y esa calificación de exportador habitual, que hay un registro, no es registro la palabra, hay un catastro, automáticamente esa compañía va a tributar sobre 22 y no sobre 25. Y más nada, ¿sí? Más nada. Entonces, la norma, el beneficio está en la norma. Acá vimos la semana pasada beneficios adicionales. Hoy hemos visto el tema de reducción de la tarifa. Lo importante, lo interesante está, mis queridos alumnos, ¿verdad? Que aprovechemos los beneficios tributarios que tengamos disponibles en la norma. Mayerly pregunta. En las noticias hace unos días escuché que las empresas que inviertan en fuerzas aéreas o policiales tendrán una rebaja del impuesto a la renta, pero no escuché el rubro del descuento. ¿Sabe algo al respecto? Gracias, Mayerly, por su pregunta. Sí, el tema de las donaciones a fuerzas armadas o policías
se viene dando, ya está en la norma desde hace algunos años, pero con el presidente actual se le dio un giro más o menos por mayo, lo declararon inconstitucional y hace un par de semanas ha vuelto a proponer ese tema. Sin entrar en política, mis queridos alumnos, esto es, siempre son comentarios educativos y didácticos. ¿Qué es lo que pretende el Estado con estos beneficios? El miércoles de la semana pasada, les dije, ¿quieren contratar para el próximo año? Contraten mujercitas, contraten damas porque ustedes van a tener un beneficio fiscal. Tengo más de 25 empleados. Les recuerdo que debe tener al menos uno en nómina que sea discapacitado de más del 30%. Si contrata un segundo o por encima de lo que le dice el Código de Trabajo, tiene un beneficio fiscal del 150% como deducción adicional. Acabamos de ver, si soy exportador habitual, 3 puntos menos. ¿Qué es lo que busca? Me voy a centrar en el Estado ecuatoriano. Dar incentivos que tienen cierto tinte o o apuntan, mejor dicho, a que se contraten más personas, que se busca incentivar a que se exporten más los productos ecuatorianos. Si se dan más plazas de empleo, baja la informalidad, o sea, mejor, perdón, baja el tema del, del empleo no adecuado, ya forma parte de la población económicamente activa, se activa la economía, etcétera, etcétera. Si se fomentan las exportaciones, entran más divisas, las compañías van a empezar a escuchar, oye, me voy a ahorrar tres puntos, o sea, es bastante. Empecemos a exportar, busco nuevos mercados, se da a conocer el Ecuador, la calidad de los productos, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de un incentivo fiscal, hay incentivos que no son fiscales, pero que le interesa al Estado ecuatoriano. En el tema de las donaciones, específicamente para Fuerzas Armadas y Policía, ¿qué es lo que busca el Estado ecuatoriano? Lamentablemente no estamos teniendo un buen escenario económico, hay que decirlo, ¿no? No se está diciendo nada malo. Los ingresos petroleros están bajísimos. Los tributarios hay que controlar más, como yo le vengo diciendo a ustedes, para que se recaude más. Y como el Estado no tiene la suficiente cantidad de ingresos para poder destinar en el presupuesto anual, le propone a la ciudadanía lo siguiente: mira, ¿sabes qué? Si tú le donas equipos, municiones, armamento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, yo te voy a dar un beneficio tributario. ¿Cuál es ese beneficio tributario, querida Mayerly, queridos estudiantes? Un crédito tributario, ¿sí? Las donaciones no son deducibles. Es decir, si yo antes quería donarle algo a una escuela fiscal, le quería donar algo a la policía, era no deducible. Ahora, ciertas donaciones son deducibles, por ejemplo, el tema de la policía no, porque a cambio le van a dar un crédito tributario. Es como si fuese una retención, como si fuese, no es una retención. ¿Cuál es el límite? Hasta el 30% del impuesto a la renta causada. ¿Sí? Si el impuesto causado, que ahorita lo estábamos viendo, ¿no? Con conciliación y todo, era de 100.000, yo puedo utilizar hasta 30.000 como un crédito tributario adicional, pero que va a estar eh, vinculado al monto que yo estoy donando, ¿no? Al monto que yo estoy donando. Entonces, sí. Y ojo, que no es cualquier donación, no es donación en efectivo, por si acaso, es donación en inventario, en, en municiones, en proyectiles, en armamento, en chalecos, etcétera, etcétera, que como el Estado ecuatoriano está pasando por una situación económica delicada, no puede atender esa necesidad, entonces le dice a la parte privada: ustedes donen, regalen para fortalecer el armamento de las Fuerzas Armadas y de la policía, y a cambio
ese monto que ustedes están comprando, yo se los voy a retribuir como un crédito tributario, pero con un límite, hasta el 30% del impuesto causado. Si yo gasté 300.000 en la donación, pero me puedo descontar solo hasta 30.000 porque es el 30% del impuesto causado, pues como que doné de más, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo circunstancial. Entonces, de nada, querida Mayerly, en ese sentido es el beneficio. Ahora, ese procedimiento tampoco es que es muy sencillito, que digamos, ¿no? Ecuador se caracteriza por ser un estado donde hay bastantes disposiciones, directrices y manuales que cumplir. Si la compañía, por ejemplo, de la señorita Angie Díaz quiere donar a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, tiene que primero existir una reunión previa con el alto mando militar o la comandancia de la policía. Se expresa la voluntad de que queremos donar. Las Fuerzas Armadas o la policía va a decirle bien, las necesidades que tenemos ahora son tales, tales, tales. La compañía de la señorita Angie va a comprar todos esos implementos. Una vez que compra, se entrega y se hace un documento que se llama acta de entrega-recepción, donde firman las partes, en este caso la compañía de la señorita Angie Díaz como donante y la policía o las Fuerzas Armadas como beneficiario. Se firman esas actas de entrega-recepción y se clarifica el procedimiento de esa forma, ¿de acuerdo? Al final de cuentas, es un beneficio fiscal común y corriente, en el sentido de que, este, como cualquier otro beneficio, no está en la norma y es un beneficio como tal. Bien, entonces, de aquí en adelante vamos a realizar ejercicios como el que vamos a ver ahora y el examen del segundo parcial va a ser similar a esto que estamos o que vamos a ver aquí. ¿Ok? Entonces, miren, una compañía constituida en el año 2015 tiene como actividad económica la compra-venta al por mayor y menor de insumos diversos para la agroindustria. Durante el periodo 2024 obtuvo los siguientes flujos. Ventas locales de insumos en la agroindustria, 2,5 millones. Ingreso exento o ingreso grabado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ingreso exento o ingreso grabado? Esto va a ser un ingreso grabado porque es el de la actividad, no es una compañía común y corriente. No estamos diciendo que es una compañía sin fin de lucro y el tema de la agroindustria pues no está dentro del artículo 9 como ingresos exentos, por lo tanto ingreso grabado. Recibe un anticipo por futuras ventas al exterior a compañías relacionadas, 150.000. Profesor, ¿qué es eso? ¿Eso se puede dar? Sí, casa matriz, a veces por cuestión de flujo, anticipa o genera por adelantado el pago de una futura exportación y en este caso le ha dado a su relacionada aquí del Ecuador 150.000. Esto nosotros debemos considerarlo como no ingreso porque no existe el hecho generador. El hecho generador es la transferencia de dominio de los insumos y ahí se configura el hecho de tener un ingreso. En este momento, entonces, para nuestra liquidación, esos 150.000 no lo vamos a considerar dentro de la liquidación, valga la redundancia. Recibe dividendos, perdón, los dividendos distribuidos por compañías relacionadas ubicadas en Colombia, ingreso exento, ingreso grabado, 59.000 dólares. Eso es un ingreso grabado. Percibe dividendos desde afuera, desde una compañía relacionada domiciliada en Colombia, es decir, nuestra compañía ecuatoriana es accionista de esa compañía colombiana y nos paga el dividendo. Eso es un ingreso grabado, porque nosotros estamos recibiendo el dividendo. Dividendos distribuidos por compañías relacionadas ubicadas en el Ecuador,
$10.000, eso sí es un ingreso exento, porque lo dice el artículo 9. Los dividendos distribuidos por sociedades nacionales a favor de otras sociedades nacionales son exentos. El resto de los dividendos son ingresos grabados. Le brinda un servicio de asistencia técnica a su compañía, perdón, prestada a la compañía con residencia fiscal en México, $54.000. Vendió ese servicio, ingreso exento, ingreso grabado. Eso va a ser un ingreso grabado. Es la venta normal. En este caso está vendiendo un servicio. Le brindó un servicio de asistencia técnica. Utilidades en ventas de una bodega ubicada en Vía Daule, $40.000. ¿Qué decíamos de la enajenación ocasional de inmuebles? Eso es un ingreso exento. Rendimientos financieros, ha recibido rendimientos financieros por inversiones en pólizas de acumulación por 120 días. Eso es un ingreso grabado. Para que sea exento, el rendimiento debe ser mayor a 180 días, ¿no? Espero que se recuerden esa partecita, ¿no? Aquí lo importante es el tema, el tiempo. Como el rendimiento financiero es menor a los 180 días, por lo tanto, eso es un ingreso grabado. Los rendimientos, yo no sé qué estaba escribiendo en la tarde, rendimientos financieros por inversiones de pólizas de más de 180 días en una institución financiera del exterior, nos pagaron $45.000, exento o grabado, grabado, porque ¿quién nos está pagando ese rendimiento financiero? Nos está pagando alguien del exterior. Para que sea exento es los intereses entregados por instituciones financieras ecuatorianas a favor de personas naturales o sociedades, siempre que sean más de 180 días, exento. Entonces, recomendación en las tareas que vamos a hacer y en las evaluaciones, lean bien, por favor, los enunciados. Intereses por préstamos concedidos a compañías no relacionadas para comprar acciones, $2.000. Eso también es un ingreso grabado. Le estoy prestando dinero a terceros para que compren acciones y ese préstamo me va a pagar un interés. Ese interés es un ingreso grabado. Puede que no sea operativo, pero para efectos tributarios es un ingreso grabado. Percibió un ingreso por indemnización por daño de maquinaria por $25.000. ¿Qué decíamos de los pólizas de seguro? Que todas son exentas salvo las de lucro cesante, ¿no? Salvo las de lucro cesante. Reversiones de provisiones financieras por cuentas a proveedores no utilizadas. Las provisiones fueron declaradas como gastos no deducibles en periodos anteriores, $20.000. Esto es un ingreso no objeto del impuesto de la renta, ¿verdad? Porque simple y sencillamente es una reversión de provisiones financieras. Y que como ya lo mandamos como gasto no deducible, pues ahora es un no objeto. Eso es una temática de impuestos diferidos. Y reversiones de provisión de jubilación patronal. Las provisiones provienen de cargos al gasto deducible, $210.000. Eso ahora sí es un ingreso gravable porque lo mandamos como gasto deducible. Estas dos vamos a pintarla de un colorcito para que ustedes tengan en cuenta que esto es eh, impuestos diferidos y que lo vamos a profundizar en la siguiente clase. La totalidad entonces de los ingresos del periodo, 3.120.000, ¿sí? 3.120.000. Y como estamos viendo que aquí tenemos un ingreso exento y acá tenemos otro ingreso exento, cuando tenemos los dos tipos de ingresos, acuérdense,
hay que sacar esa proporción, ¿verdad? Para que esos gastos atribuibles a estos ingresos exentos, nosotros los podamos utilizar como gastos no deducibles, ¿no? No deducibles. Yo me acuerdo que creo que el último día antes del parcial hicimos un cálculo en un Excel de esa proporción. Entonces, en primer lugar, de esos 3.120.000 hay que quitarle los 150.000 del anticipo porque eso no es un ingreso para efectos de impuesto a la renta. Por lo tanto, lo que nos va a quedar como referencia son estos 2.970.000 dólares, ¿no? Tenemos también una sumatoria entre ingresos exentos y no objeto de 95.000 dólares que están ahí señaladitos. Eso solamente como una referencia. Tenemos ingresos exentos por dividendos y tenemos ingresos exentos por, aquí déjeme ponerle, ingresos exentos por otros motivos. ¿Sí? Ingresos exentos por dividendos, aquí están los 10.000 y los otros ingresos exentos, 40.000 por la enajenación ocasional de un inmueble y la indemnización por por un seguro, ¿no? Recordemos lo que dice la norma, gastos son gastos no deducibles los que incurrimos para generar ingresos exentos, ¿no? Hay que recordar eso. ¿Y qué dice el reglamento? Que lo vimos en su momento. Cuando el contribuyente no haya diferenciado de su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a generación de ingresos exentos, va a considerar como costos y gastos un porcentaje de ese total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre ingresos exentos y total de ingresos. Entonces nosotros tenemos que sacar la relación de cuáles han sido mis ingresos exentos por dividendos y por otros conceptos. Ustedes tienen la formulita ahí, no hay cómo perderse, y dividido ya para los ingresos del impuesto a la renta. Entonces en este caso ya tenemos este 3% que en su momento lo vamos a utilizar, ¿ok? Por cuestión de tiempo, nos quedamos hasta ahí. Voy a subir los dos Excel al aula y un poco se los quise mostrar para que vayamos teniendo práctica porque de esta forma va a ser nuestro examen del segundo parcial. Y un pequeño corte comercial. Yo la próxima semana tengo que salir del país por una competencia de mi hijo. Tiene que ir a competir por el país, tiene una competencia deportiva y voy a tener un pequeñísimo inconveniente, mis queridos alumnos, con las clases del lunes y del miércoles. Quería preguntarles a ustedes para que lo vayan pensando y me responden por favor el día miércoles. ¿Cómo manejamos esas dos sesiones de aprendizaje? O les dejo grabada la sesión y ustedes la pueden revisar porque voy a estar con una diferencia de horas, o la trasladamos a algún otro horario, podría ser en la mañana, en la tarde, o la cambiamos a otro día y recuperamos esas dos clases, ya sería en enero, porque la próxima semana es, claro, yo estoy regresando el lunes 15, Dios mediante, estoy pisando suelo ecuatoriano a las 6 de la tarde. Es decir, que me bajo del avión y vengo a darle la clase. El lunes 15 no habría problema. Vamos a tener este desfase el lunes 8 y el miércoles 10. Entonces, si nos podríamos conectar, la primera alternativa, les dejo grabada la, la sesión y les subo el enlace para que ustedes la vean. Segunda alternativa, lunes y miércoles, qué sé yo, si nos podríamos reunir a las 3 de la tarde, si es que todos pueden, o la lanzamos para una fecha de común acuerdo.
Creo que tenemos clase hasta el 19, ¿no? Hasta la semana del 19, mis queridos alumnos, tenemos clase, porque la semana del 22 ya es feriado, ¿verdad? O sea, tenemos libre. Entonces, la tercera alternativa sería lanzarla y recuperar esas dos sesiones a inicios de enero. Entonces, vayan pensando, mis queridos alumnos, conversen entre ustedes, este, y la decisión que tomemos, yo obviamente tengo que comunicársela a la coordinación académica para quedar todos de acuerdo. Sí, mis queridos alumnos, entonces en ese pequeño dilema estoy, así que me dicen entonces el día miércoles, ¿ok? Cuídense mucho, mis queridos alumnos, nos vemos, eso ha sido todo por el día de hoy. Pasen bonito.